Bien, vamos a meternos ahora con lo que es modulación en amplitud, o lo que se llama amplitud modulada. Vamos a hacer una introducción. ¿Está? A lo que es entonces amplitud modulada. Bien, cuando uno habla de modulación en amplitud, AM, no hay una, digamos, hay una forma que se refiere a modular en amplitud, pero después hay como distintas variantes de lo que es la modulación en amplitud. Entonces, vamos a primero hacer una clasificación de esas distintas formas que hay, a su vez, de modular en amplitud o de transmitir en realidad una señal modulada en amplitud. Modular en amplitud, hay una sola forma de modular en amplitud, pero el tema es, una vez que yo tengo la señal modulada en amplitud, lo que se llama la señal completa, cuando yo la voy a transmitir o antes de transmitirla, yo a su vez la puedo de alguna manera seguir modificando, y si bien la modulación fue en amplitud, la señal modulada que yo termino transmitiendo al medio puede ser de distintas formas. O sea, yo puedo luego de la modulación hacerle determinados filtrados y demás que hacen que la señal que termino transmitiendo o que termino enviando al medio tenga distintas características más allá de estar modulada en amplitud. Entonces, esas distintas características hacen que haya distintos tipos de transmisiones de modulación en amplitud. Una es lo que se llama comportadora completa, y dos bandas laterales. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esto es a lo que se llama AM completa. Vamos a hacer, para tratar de entender qué diferencia puede haber entre estas distintas formas de modulación en amplitud o de señales moduladas en amplitud, vamos a valernos de cómo serían los gráficos en el espectro de la frecuencia de cada una de estas señales moduladas para tener una idea de dónde está concentrada la energía de la señal que se transmite en cada caso. ¿Sí? En este caso, lo que yo voy a ver es que en el espectro de la frecuencia voy a tener en una frecuencia que es la frecuencia de la portadora, voy a tener una intensidad de señal muy grande. Y después voy a tener en una banda de frecuencias por arriba de ella, voy a tener intensidades menores y otro tanto en otra banda de frecuencias por abajo. ¿Sí? A esta banda de frecuencias que hay acá, ¿sí? A esta banda de frecuencias se la llama banda lateral inferior, y a esta otra banda lateral superior. ¿Está? Digamos que si yo me fijo, la señal modulada de AM con portadora completa y dos bandas laterales, cuando yo la observo desde el punto de vista del espectro frecuencial, va a tener mucha energía concentrada, entonces, o un nivel elevado y constante de tensión en el valor de la frecuencia de la portadora, y después
dentro de una banda de frecuencias por arriba de esa frecuencia y de una banda de frecuencias por debajo de esa frecuencia, voy a tener más componentes de la señal, con menores valores en general energéticos o de amplitud. Bien, después hay otra forma, otro tipo de modulación de amplitud, que es con dos bandas laterales y portadoras suprimidas, se llama, o sea, es con dos bandas. Bien, y con portadora suprimida. Es la que en inglés le dicen double sideband o con la sigla DSB. Bien, este tipo de señal modulada en amplitud, como el nombre lo dice, si yo lo miro en el espectro de la frecuencia, va a tener va a tener energía concentrada en una banda de frecuencias llamada banda lateral inferior, porque está por debajo de la frecuencia de la portadora, y en una banda de frecuencias del mismo ancho por arriba de la frecuencia de la portadora, que es la banda lateral superior, ¿sí? Entonces, va a haber intensidades de señal que van a aparecer por acá, intensidades de señal que van a aparecer en estas frecuencias, pero fíjense que a diferencia de la anterior, no tendría intensidad de señal en lo que sería el valor de la frecuencia de la portadora, ¿sí? Agregamos por acá como para que FP, frecuencia de la portadora. Bien. Entonces, cuando decimos FP estamos hablando, lo aclaro por si acaso, frecuencia de la señal portadora. Cuando decimos BLI, estamos hablando de la banda de frecuencias llamada banda lateral inferior, que recibe ese nombre porque es un conjunto de frecuencias que están todas por debajo del valor de la frecuencia de portadora. Y cuando digo BLS o coloco BLS, lo aclaro acá por si acaso, estamos hablando de una banda de frecuencias cuyos valores están todos por arriba de la frecuencia de la portadora, por eso se llama banda de frecuencias lateral superior. Lo aclaro ahí, lo ponemos así como en una especie de apartadito. Perdón la desprolijidad, pero prefiero que esté ahí aclarado por si acaso que a alguno se le pase de lo que estamos hablando, o lo que estamos representando, que lo importante es entenderlo. Bueno, bien, entonces tenemos distintos tipos de modulación en amplitud, de señal modulada en amplitud, con las que se transmite. Está la M completa, con dos bandas laterales y portadora. Después está la AM con bandas laterales y portadora suprimida, double sideband DSB, se suele indicar. ¿Y qué más? ¿Qué otras formas hay? Tenemos después con dos bandas laterales y vestigio piloto de portadora. Esa es otra forma. Con dos bandas
laterales y vestigio o piloto de portadora. Y vestigio o piloto de portadora. ¿Cómo es? De esta, la denominación habitual en inglés, la verdad no la conozco, así que no se las voy a dar. Pero si yo miro qué tipo de distribución tiene esta señal en el espectro de frecuencias en cuanto a sus amplitudes, ¿sí? Lo que tenemos es que la señal tiene una buena carga en la banda de frecuencias lateral inferior, tiene una determinada concentración energética en la frecuencia de portadora, pero muy pequeña, ¿sí? De mucha menor intensidad o de bastante menor intensidad que las señales que la componen de bandas laterales, y tiene, luego también una concentración en la zona de frecuencias de la banda lateral superior. Bien, después otro tipo de modulación en amplitud que es muy utilizada porque tiene mejor alcance, tiene un mejor aprovechamiento de la energía de transmisión, es la banda lateral única sin portadora, ¿sí? O sea, banda lateral única sin portadora. Es la que se conoce en castellano como BLU, banda lateral única, y en inglés se denomina Single Side Band o SSB. O sea, SSB sería lo mismo que BLU. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en a la señal modulada en amplitud completa, de alguna manera, hacer que esté filtrada, donde se eliminan antes de transmitirla las componentes de esa señal compuesta que pertenecen tanto a la frecuencia de portadora como a las frecuencias de alguna de las dos bandas. Por eso yo acá puedo transmitir en banda lateral única de dos maneras. Puedo transmitir en banda lateral única, acá tendría la frecuencia de portadora, en banda lateral única con las frecuencias de la banda lateral inferior, o si acá tengo la frecuencia de la portadora, eliminar la señal de portadora y eliminar las señales de banda lateral inferior y quedarme con las de banda lateral superior. ¿Está bien? Entonces estaría trabajando en BLU si me quedo con alguna de las dos bandas laterales y con eso es con lo que transmito. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras formas de modulación en amplitud podemos encontrar con las que se puede llegar a transmitir y a trabajar? Una es banda lateral única con piloto de portadora, que es como la anterior, pero va a tener una pequeña componente de la señal portadora o un vestigio de la señal portadora. No va a ser eliminada por completo la componente dentro de la señal modulada de la señal portadora como se lo hace en la banda lateral única, ¿sí? En PLU. Entonces decíamos banda lateral única con piloto de portadora, se llama, o vestigio de portadora, con piloto
de portadora. Bien, obviamente que acá nos podemos encontrar otra vez con que transmitimos las componentes de la señal modulada en amplitud de la banda lateral inferior con un vestigio de portadora, ¿sí? Hay cierta energía de portadora que se transmite, o un vestigio de portadora con las componentes de la señal modulada de la banda lateral superior. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Hay algunas otras formas y podemos mencionar dos más. A ver. Podemos mencionar como otros tipos de transmisión en modulación en amplitud, lo que sería una AM, una señal de amplitud modulada, con vestigio de banda lateral. Fíjense esto, con vestigio de banda lateral. ¿Cómo es esto? Esto en inglés recibe el nombre de vestigial sideband. O VSB. Bueno, bien, esto también puedo estar transmitiendo apoyándome en las componentes de la señal modulada de la banda lateral inferior, que se transmiten con máxima intensidad, un vestigio de portadora y un vestigio de componentes de lo que serían las señales de banda lateral superior. ¿Sí? O al revés, un vestigio de componentes de la señal que pertenecen a la banda lateral inferior, un vestigio de componente de la frecuencia de la portadora de señal y transmito con buena intensidad las componentes de la señal modulada de la banda lateral superior. ¿Sí? O sea, yo la señal modulada en amplitud en todos los casos se modula igual. ¿Sí? La moduladora modula en amplitud a la portadora. El tema es que una vez que yo tengo la señal modulada, esa señal modulada completa, como vimos recién, tiene componentes de frecuencia por debajo de la señal de la frecuencia de la señal portadora, componentes de frecuencia por arriba de las componentes de la señal portadora y una componente de frecuencia de la señal portadora. Bueno, eso lo vamos a ver en una próxima clase donde vamos a meternos más de lleno con la expresión de la señal modulada. Pero acá que estamos haciendo un análisis en lo que respecta a distribución de energía en función de la frecuencia de esa señal, vemos que a esa señal modulada en amplitud yo después la puedo filtrar, entre comillas, antes, no entre comillas, sino literalmente, antes de transmitirla al medio, y al filtrarla le puedo eliminar componentes a esa señal, o le puedo atenuar componentes. ¿Para qué? Para que la potencia de transmisión, en lugar de distribuirse en un montón de componentes, se aplique a menor cantidad de componentes y tenga mejor rendimiento. Eso implica una de dos. Para llegar a determinado alcance, invertir menos energía de transmisión, porque solamente tengo que energizar una banda de frecuencias, o llegar más lejos
gracias a que transmito solo una banda de frecuencias. ¿Qué es lo que tiene de característico la señal de AM? Que la información está contenida en las bandas laterales, ¿sí? O sea, cuando yo tengo la señal de AM, como estamos viendo, tiene la de AM completa, vamos más arriba, ¿sí? La de AM completa tiene dos bandas laterales, una banda lateral inferior y otra banda lateral superior. ¿Está bien? Estas componentes y estas componentes. Bueno, las componentes en frecuencia, la banda lateral superior, son las que tienen transportan la información. O sea, el receptor lo que va a ir a buscar son las componentes en frecuencia de las bandas laterales, porque son ellas las que tienen la información, no la frecuencia de la portadora. La frecuencia de la portadora, digamos, dentro de la señal modulada, no contiene información. Simplemente está ahí como un vestigio de haber corrido a la banda base hasta ese lugar. ¿Está bien? Ahora, en la señal de AM completa, la información que está contenida en las componentes de frecuencia de la banda lateral inferior es la misma información que está contenida en las componentes de frecuencia de la banda lateral superior. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo mando esa señal de AM completa a una antena para transmitir y le meto con un amplificador de antena, le meto energía para que pueda llegar lejos, para poder provocar una buena perturbación en el espectro electromagnético, que tarde más en atenuarse y por lo tanto llegue inteligible más lejos en distancia, esa energía que yo invierto en la transmisión se va a invertir, de acuerdo a lo que estamos viendo para la M completa ahí en pantalla, se va a invertir una buena parte en las componentes de frecuencia de la banda lateral inferior, otra buena parte en las componentes de frecuencia de la banda lateral superior y una parte muy importante, ¿sí?, en la componente de frecuencia de la portadora. Por lo tanto, de la energía que yo invierto para la transmisión, estoy invirtiendo energía por duplicado en la misma información, porque la energía que va a la banda lateral inferior va a lograr que la información contenida en la banda lateral inferior llegue a más distancia. Pero también estoy invirtiendo la misma energía en la banda lateral superior, que es la misma información la que contiene la banda lateral superior que la banda lateral inferior. Por lo tanto, estoy duplicando la información y tengo que duplicar la energía invertida si quiero hacer llegar a ambas bandas laterales a la misma distancia. Y encima estoy invirtiendo mucha más energía que la que invierto en las bandas laterales en transmitir a la portadora, a la componente de la portadora dentro de esa señal modulada. Por lo tanto, digamos que en términos de rendimiento energético, la señal de AM completa es la peor de todas. ¿Qué es lo que se hace muchas veces? A esa señal que sale del modulador, modulada en amplitud, se la filtra para eliminarle a la señal modulada en amplitud componentes en frecuencia. Entonces se le elimina una banda, o se le elimina la otra, o se le eliminan la componente en frecuencia de la portadora. ¿Para qué? Para que cuando yo la amplifico y la mando a la antena, toda la energía que yo invierto no se distribuya ni en información duplicada, ni en una frecuencia que no transporte información como es la de la portadora, sino que se invierta toda en lo posible en una sola banda lateral, como para que vaya toda a un único paquete de información y no esté dividiendo en algo que va por duplicado o en algo energía en algo que no transporta información. No sé si se entiende. Espero que sí. Trato de ser redundante a veces para tratar de que quien está en este momento viendo el video entienda. ¿Sí? De ahí que surgen todos estos distintos tipos de transmisiones de modulación en amplitud. ¿Está bien? Ahora, si yo digo que la información está en las bandas laterales y que las bandas lateral superior e inferior transportan la misma información por duplicado, surgió la idea de una última forma de transmisión en AM, en amplitud modulada, que la vamos a poner acá al final de todo, que es decir, bueno, a ver, yo puedo transmitir dos informaciones diferentes, una en cada banda lateral. O sea, de alguna manera genero dos
señales moduladas en amplitud, una con un tipo de información, otra con otra, y después las vuelvo a mezclar de manera tal, a mezclar y a filtrar, ¿sí? No viene al caso ahora, más adelante se verá, de manera tal que a mí en la banda lateral inferior me quede componentes de señal con una información, y en la banda lateral superior componentes de señal con otra información diferente. Entonces ahí, si bien estoy transmitiendo con todas las dos bandas laterales y estoy invirtiendo la energía en forma dividida en una banda lateral y en la otra, la estoy dividiendo no para enviar por duplicado la misma información, sino que por lo menos para enviar dos informaciones diferentes. Entonces, a esa forma de modulación se la llama modulación amplitud AM con bandas laterales independientes. Bien, en inglés suele indicarse como independent sideband. ¿Sí? O sea, ISB. Cuando a mí me dicen transmiten en ISB, quiere decir que me están transmitiendo con una señal modulada en amplitud por dos señales de información, donde de alguna manera, si yo me fijo, me voy a encontrar. Lo que se hace acá es en la banda lateral inferior, que se la transmite con buena parte de la potencia, va una información. La portadora, que estaría acá, la frecuencia de portadora, la portadora se la suprime y se transmiten después de la señal modulada componentes de la banda lateral superior con la misma potencia que las componentes de la banda lateral inferior. El tema es que acá marcha, vamos a llamarla una información 1 y acá marcha una información diferente, una información 2, por decirlo, una info A, vamos a llamarla, para no meter el criterio de orden, y una info B. Marchan mensajes diferentes, juntos en una misma señal, contenidos uno en las componentes de la banda lateral inferior y otro en las componentes de frecuencia de la banda lateral superior. O sea que, para aclarar, si yo divido acá, de acá para arriba, ¿sí? Todas estas, las bandas laterales, si es que existen las dos y no está alguna totalmente vestigial o anulada, acá las bandas laterales tienen ambas, vamos a poner, tienen ambas la misma información. ¿Sí? En cambio, en esta otra forma de transmisión, que es esta que está acá, cada banda lateral tiene una información diferente.
Bien. Bueno, seguimos. Obviamente que tiene muchísimos usos comerciales, laborales, ¿sí? O sea, empresas, el tema de las transmisiones. Es muy común hablar de la transmisión para radiodifusión sonora, ¿sí? O comercial. O sea, cuando hablamos de AM para radiodifusión sonora, ¿sí? Que es la que tenemos en los receptores de nuestros autos, por ejemplo, y esas cosas, o en cualquier otro dispositivo que tengamos, alguna radio de AM, un receptor de AM en casa. Comercialmente se transmite en dos grandes bandas de frecuencia. Una, que es la banda llamada de ondas medias, se transmite en ondas medias, que en realidad es la comercial más habitual, que es el conjunto de frecuencias que va desde los 540 kHz a 1600 kHz. Si ustedes van al receptor, al estéreo del auto, entre comillas, y miran entre qué frecuencia y qué frecuencia pueden sintonizar la M, van a ver que pueden sintonizarla entre esas dos frecuencias. Y después, que uno no está tan habituado, pero también se transmite para radiodifusión sonora, en lo que se llaman ondas cortas, que es toda una banda de frecuencias que va desde los 2 MHz a 30 MHz. Bien, bueno, ¿qué más podemos hablar como una introducción a lo que es AM antes de meternos de lleno con la señal, que lo vamos a hacer en alguna clase más adelante? Podemos hablar, ya que estamos viendo o haciendo un análisis de la señal en cuanto a frecuencia, ¿sí? Vamos a hablar del espectro, entonces vamos a formalizar un poquito cómo es el espectro de frecuencia. Y ancho de banda de AM. Bien. Bueno, volvemos. Nosotros tenemos, vamos a bajar un poquito. Nosotros tenemos nuestro modulador de AM. ¿Sí? Nuestro modulador de amplitud modulada. ¿Qué le entregamos? Dijimos, le entregamos una señal moduladora. ¿Sí? Es una de las cosas que entran en nuestro modulador, que va a tener una frecuencia que le vamos a llamar F sub M, frecuencia de la moduladora. Cada vez que pongamos F sub M es la frecuencia de la moduladora. Y tenemos una señal portadora. Es la otra señal que entra al modulador. Esa señal portadora va a tener una frecuencia que la vamos a llamar F sub P, frecuencia de portadora. ¿Está? Recordemos, esta frecuencia de portadora era la que, la señal portadora era la que tenía frecuencia fija, la que de alguna manera tenía amplitud fija también en el tiempo, no variaba, era de alta frecuencia o de radiofrecuencia. Está bien, por lo tanto, si yo a esta la miro
espectralmente cómo se la va a ver. Y espectralmente se la va a ver como un tono fijo en un valor f de p, f de portadora. ¿Sí? Ahora, la señal moduladora, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver, depende con qué esté modulando. Si yo estoy modulando con una señal fija, o sea, puedo modular con una señal fija, que puede ser, decíamos, un tono fijo, que no cambie en el tiempo. Entonces, espectralmente a ese tono fijo, si acá tengo el 0, ¿sí?, de frecuencia, y acá tengo el 20 kHz, supongamos, y acá estamos hablando que capaz yo, digo para que recuerden por qué una también es de radiofrecuencia, por acá voy a tener, por ejemplo, no sé, 50 kHz como mínimo, o 100 kHz, ¿está? O sea, estoy hablando que la frecuencia de portadora está mucho más arriba, vamos a poner así, 100 kHz, para que se entienda que estoy hablando de frecuencias bastante más elevadas que las de acá arriba. Bueno, si yo acá tengo un tono fijo, lo que voy a ver es algo así. En el tono de la frecuencia de la moduladora. ¿Está bien? Ahora, también puedo entrar con una señal moduladora que sea un sonido variable en el tiempo. ¿Sí? Y, por ejemplo, la voz. ¿Sí? Supongamos una persona que está hablando en un micrófono y se está modulando con lo que el micrófono entrega. Por ejemplo, la voz. ¿Qué voy a encontrar yo acá? Si voy a encontrarme que acá tengo los 0 Hz y me voy a encontrar que va a variar teniendo componentes de frecuencia. Si acá están los 20 kHz, mi frecuencia de moduladora va a estar metida por acá adentro, dentro de todo este espacio, va a ir variando, ¿sí? En un momento va a estar acá, en otro momento va a estar acá si bajé el volumen, pero aumenté, hice que sea más agudo el sonido, más grave, pero con poco volumen, más agudo todavía con más volumen, ¿sí? Va a ir variando, se va a ir moviendo para allá y para acá continuamente en el tiempo y va a ir tomando valores de frecuencia la moduladora dentro de toda esa banda. Está por debajo de los 20 kHz. Si yo en realidad es la voz humana, capaz no va a pasar de los 3 kHz. Pero bueno, supongamos que en ese micrófono estoy tocando una guitarra y bueno, puedo generar sonidos audibles por arriba de los que son de la voz humana en cuanto a frecuencia. Bien, ¿qué es lo que me va a entregar este modulador? Este modulador, dijimos, me va a entregar una señal modulada. ¿Qué es esa señal modulada? Es una onda compleja. Vamos a poner así, es una onda compleja por una mezcla no lineal de las dos señales de entrada. Por la mezcla no lineal. Bien, ¿qué es lo que va a tener esta mezcla no lineal? Vamos a hacer así una llave. No la cierro para abajo porque vamos a ver hasta dónde llego. Esta, digamos, cuando yo mire, ¿sí? Es una señal, yo en el tiempo la voy a ver variar, va a tener una forma, si la miro en el tiempo y no en el espectro de la frecuencia, va a tener una forma medio así, para que se den una idea. ¿Sí? Pero bueno, dentro de esto sí sería visto en el tiempo, ¿sí? Mi señal, esto sería la señal de AM, más o menos, voy a ver algo así. Ya la señal modulada que me entrega el modulador, digamos, va a tener una forma medio así.
Es una señal, como dice acá, es una señal compleja. ¿Está bien? Es una mezcla no lineal de las que entraron. Ahí es donde yo voy a ver que esa señal tiene distintas componentes a lo largo del tiempo en frecuencia y en amplitud. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué componentes va a tener? Bueno, va a tener, fíjense, va a tener por ejemplo una componente en corriente continua. Una componente de corriente continua. O sea, si yo empiezo a tratar de analizar un periodo de tiempo esa señal, voy a ver que dentro de ese periodo de tiempo esa señal tiene como valor medio, por decirlo, un valor promedio que no es igual a cero. Eso quiere decir que tiene un valor de tensión equivalente en continua distinto de cero para un periodo de tiempo que yo tome al azar. Porque recordemos que varía de acuerdo a cómo varía la moduladora. ¿Está bien? ¿Qué más voy a ver que tiene? Voy a ver que tiene una componente que es suma de quiénes, de la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la moduladora. ¿Sí? O sea, va a haber una componente de frecuencia ahí que es la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la moduladora. Piensen que esta componente, que es suma de las frecuencias de las dos señales de entrada, va a estar cambiando en frecuencia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la portadora es siempre la misma, pero la frecuencia de la moduladora cambia de acuerdo a la señal moduladora, de acuerdo a la información que representa la señal moduladora. Por lo tanto, esta componente en cada instante tiene valores de frecuencia diferentes, pero que siempre van a ser ¿qué? Mayores que la frecuencia de la portadora. Bueno, a esto se lo llama frecuencia, estas frecuencias son las que van a estar formando lo que va a ser la banda lateral superior, básicamente. ¿Está? Bien, ¿qué más va a tener? Va a tener una componente, fíjense ustedes, esa mezcla, las cosas que entrega. Una componente, esto si yo la desmenuzo a la señal modulada, ¿está bien? Va a tener una componente que va a ser resta de la frecuencia de la portadora y la moduladora. Y vamos a poner la frecuencia de la moduladora. Bien, o sea, voy a ver que va a haber componentes y que dentro de esas componentes va a haber una que va a tomar como valor de frecuencia la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la moduladora. También esta componente va a estar todo el tiempo cambiando de frecuencia, pero siempre por debajo de la frecuencia de la portadora. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la moduladora va a estar todo el tiempo cambiando. Entonces, esta componente que forma parte de la señal modulada, instante a instante, va a estar cambiando de frecuencia también, a la par del cambio de la frecuencia de la moduladora. ¿Está bien? Y otra componente que vamos a encontrar dentro de la señal modulada a la salida del modulador es una componente con la frecuencia de la portadora directamente.
Esta va a ser fija. Bien, bueno, la señal modulada en amplitud va a tener esas, esas 4 componentes. O sea, en cada instante, si yo la desmenuzo, la pudiese a esa mezcla no lineal, que si la miro en un osciloscopio tiene esta, esta forma que dibujé acá arriba, ¿sí? Si la desmenuzo instante a instante, ¿sí? O agarro un periodo de tiempo y la vuelvo a separar, entre comillas, lo que me voy a encontrar es que ahí adentro hay metidas 4 señales que se están sumando entre sí al mismo tiempo, donde cada una de esas 4 señales voy a poder diferenciar. Una señal que es un valor de corriente continua constante, voy a poder encontrar que hay otra señal que forma parte de esta compleja, que es una señal cuya frecuencia es la suma de la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la moduladora. Otra que su frecuencia es la resta de la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la moduladora. Y otra cuya frecuencia es constante y es igual a la de la portadora todo el tiempo. ¿Está bien? Eso es lo que va a haber todo el tiempo, instante a instante, como mezcla de señales adentro de la señal de amplitud modulada, que si yo la miro, vuelvo a lo mismo, es esa de arriba. Si yo las miro por separado, ¿qué es lo que voy a ver? La de corriente continua en el tiempo, lo que voy a ver es un nivel de corriente continua. ¿Sí? Esto sería la B de corriente continua. Voy a ver esto. ¿Sí? La que tiene como frecuencia una frecuencia que es la de la portadora más la de la moduladora, supongamos que la moduladora es un tono fijo, va a ser una sinusoidal con una frecuencia fija. ¿Está bien? Esta sería la que tiene frecuencia de portadora más frecuencia de moduladora. Voy a encontrarme con otra que tiene una frecuencia igual a la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la moduladora, me dice. O sea que va a ser de menor frecuencia que esta. Va a tener algo así. Y otra más que va a tener la frecuencia de la portadora. O sea, va a ser una frecuencia entre esta y esta. ¿Está bien? Esta está por arriba, esta de acá está por arriba de la frecuencia de la portadora y esta de acá es una señal que está por debajo de la frecuencia de la portadora. O sea que voy a encontrarme con algo de este estilo. ¿Está bien? Fíjense que de alguna manera ahí tengo un periodo, acá tengo medio periodo, pero acá tengo un periodo y acá tengo 2 periodos y un poquito más, 2 periodos y medio. ¿Está bien? O sea, recordemos de alguna manera que la frecuencia de la moduladora menos, perdón, la frecuencia de la portadora menos la de la moduladora va a ser menor siempre que la frecuencia de la portadora, y esto va a ser a su vez menor que la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la moduladora. ¿Está? O sea, esta la tengo ahí en frecuencia, esta es la que tengo acá, la señal, y esta es la que saltamos, la tengo ahí. ¿Está? Todas estas, cuando las sumo, es lo que se conoce como señal de amplitud modulada, que es la que me entrega en realidad el modulador a la salida, que es la que tiene esa forma como la que dibujé ahí arriba, que vamos a ver, que puede ser una cosa medio así. Si es un tono fijo,
Vamos a ver que es una cosa medio así, ¿sí? Esto visto en el tiempo. ¿Está bien? Pero volvamos al análisis en frecuencia. Esto como para ir teniendo una idea, clarificar un poco esto, porque si no uno habla de componente en tal frecuencia, componente en tal otra. ¿Pero qué es eso? No, ¿eso qué es? Eso es que yo entro al modulador con una señal moduladora, ¿sí? Que es de baja frecuencia, una B moduladora, y entro con una señal portadora que es de alta frecuencia. ¿Sí? Con eso entro al modulador. ¿Y qué obtengo a la salida del modulador? Esto. ¿Y esto cómo lo puedo interpretar? Y bueno, si lo desmenuzo, tengo esto que intenté dibujar más o menos yo acá. Tengo 3 señales senoidales, instante a instante, sumadas entre sí, con una señal de tensión continua, un nivel de tensión continua. Todo eso sumado me da entonces la señal modulada que, insisto, es esta que está acá. ¿Está bien? ¿Está? Bien. Tratando de haber aclarado un poco esto, entonces decíamos que nuestra señal modulada, vamos a una hoja nueva. Decíamos que nuestra señal modulada en amplitud ¿sí? Que es esa que se obtiene a la salida del modulador, que tiene una forma medio así. Cuando la miro en función del tiempo y sobre todo si la moduladora es un tono fijo y no es un tono variable en frecuencia en el tiempo o variable en tono de sonido, ¿no? Si no está variando todo el tiempo de más grave a más agudo, si es eso que está ahí, decíamos, esto aparece obviamente a la salida del modulador, es la que aparece como ya una mezcla, a la salida del modulador. Bien, ¿qué es esto? Entonces esto es una onda compleja, decíamos. ¿Sí? Esa onda compleja, si por ejemplo, si yo la modulada, si está modulada por un tono fijo, ¿sí? Recordemos que eso era cuando yo acá tenía los 0 Hz, acá tenía los 20 kHz y modulaba con un tono fijo, ¿sí? De frecuencia, supongamos F1, que en el tiempo sería modular con algo así. ¿Está bien? Yo, ¿qué es lo que termino obteniendo? Vamos a hacerlo más para acá. Lo que termino obteniendo en términos frecuenciales es algo así. Termino obteniendo una señal compleja que lo que voy a ver es que si acá está la frecuencia de la portadora, recordemos que yo acá estoy mínimo con unos 100 kHz ya, estoy hablando de frecuencias mucho más altas, ¿sí? Que las de audio, está. Lo que voy a ver es que me aparece una intensidad acá de señal. La señal de salida tiene una intensidad importante ahí, tiene una intensidad importante acá
y tiene una intensidad importante acá. ¿Sí? Esta frecuencia se la va a llamar FLI. ¿Qué es esto? Es una frecuencia de lado inferior. Y a esta la vamos a llamar FLS, porque es una frecuencia de lado superior. ¿Sí? ¿Quién va a ser FLS y FLI? FLS, para este ejemplo, si a esta yo la llamé F1, a la frecuencia de la moduladora, va a ser FP menos F1. Y esta, en este caso, sería, el valor de frecuencia sería F de portadora más la frecuencia 1, que es la de la moduladora, ¿sí? Que es un tono fijo. ¿Está? Y la gráfica en cuanto al tiempo sería algo medio así, donde vamos a ver después que acá me aparece algo que se llama envolvente superior y acá algo que se llama envolvente inferior, que se corresponden con, esta es la envolvente superior, y esta es la envolvente inferior. ¿Sí? Si yo voy uniendo los picos positivos, obtengo la envolvente superior, y si voy uniendo los picos negativos, obtengo la envolvente inferior. Y esto que está acá, obviamente, es la señal modulada en amplitud. ¿Sí? Bien. Eso si modulo con un tono fijo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si modulo con un sonido, por ejemplo, un tono variable? Vamos a ponerlo más abajo. Bajamos y aprovechamos el resto de la hoja. Si modulo con una señal variable. ¿Está bien? O sea, ¿modulo con qué? Modulo con algo de este estilo. Algo que de repente, no sé, supongamos que esta sería mi señal moduladora, ¿sí? Algo que tiene determinada frecuencia y determinada amplitud. Después esa frecuencia aumenta. Después aumenta la amplitud, pero se mantiene la frecuencia. O sea, es como si fuese un sonido, aumenta el tono, se hace más agudo primero y después ese sonido agudo aumenta de volumen. Después capaz cambia la frecuencia otra vez y vuelvo a cambiar la amplitud. ¿Está bien? Y visto en términos frecuenciales, me encontraría con que de repente de este intervalo hasta este intervalo de tiempo, lo que me va a dar es, si por acá tengo mis 20 kHz, estamos hablando de frecuencias de audio, acá tengo 0, de repente eso es una componente acá.
Es de una componente de determinada frecuencia y con esta amplitud por acá. ¿Está bien? Ahí tengo una frecuencia 1. Ahora, después, de acá hasta acá, aumentó la frecuencia, pero se mantuvo la amplitud. Así que tendría una frecuencia mayor, la misma amplitud. Una frecuencia 2. Acá. ¿Sí? Ahora, vamos a hacerlo con otro color, porque acá me va a quedar superpuesto. De acá hasta acá, mantuve la misma frecuencia que en el intervalo anterior, pero aumentó la amplitud al doble. Bueno, aumenta la amplitud al doble, pero la frecuencia es la misma, es F2. Eso lo tendría ahí. ¿Sí? Después, en el intervalo siguiente, vamos a otro color. En el intervalo siguiente, de acá hasta acá, bajó la frecuencia, pero mantuvo la amplitud. Bajó la frecuencia a una frecuencia más cercana a lo que podía ser la frecuencia 1. Supongamos que acá, a una F3. ¿Sí? Perdón, y se mantuvo la amplitud. ¿Se entiende? O sea, a medida que el tiempo va pasando, yo en el gráfico del espectro frecuencial estaría viendo que van apareciendo y van desapareciendo esas barritas que estoy dibujando ahí. ¿Está? Y después veo que aumenta la frecuencia en el último intervalo más o menos que dibujé ahí de señal variable. Veo que aumenta la frecuencia y disminuye la amplitud. Entonces capaz me voy en este intervalo, me voy a una frecuencia más elevada todavía que F2 y disminuye la amplitud más que antes todavía. Tengo quizás acá, durante ese tiempo, me aparece en una frecuencia F sub 4, me aparece ahí, ¿sí? el temita de amplitud. ¿Está? ¿Se entiende? A esto me refiero cuando hablo de modular con una señal variable. Esto sería la señal moduladora vista desde el punto de vista del espectro del tiempo y desde el espectro, desde el espectro de la frecuencia o desde un campo temporal. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa cuando yo, como analizábamos arriba, modulo con esto a mi portadora? ¿Qué pasa con mi señal modulada? ¿Cómo son los gráficos de mi señal modulada? Vamos a venir para acá. ¿Qué es lo que termino obteniendo? Bien, bueno, desde el punto de vista de en función del tiempo, digamos, quiero acá ya de antemano, antes de hacer gráficos, pido por favor que me perdonen y entiendan las diferencias, digamos, gráficas que van a aparecer por una ineptitud mía de poder dibujar bien a pulso y a manos y en la computadora. ¿Sí? Esto sería mi tensión modulada en amplitud en función del tiempo. Lo que voy a ver es que va a haber una envolvente, como vimos más arriba, que va a seguir a la señal moduladora. O sea, yo acá voy a tener primero una envolvente con esa amplitud de baja frecuencia, ¿sí? Después va a aumentar la frecuencia de la envolvente porque aumenta la frecuencia de la señal moduladora. ¿Sí? Salvando todas las diferencias, pido por favor me disculpen. Después aumenta el volumen pero mantiene la frecuencia. Por lo tanto en la envolvente vamos a ver algo parecido. ¿Sí? Y después se mantiene la amplitud y vuelve a aumentar, vuelve a bajar la frecuencia, o sea, aumenta el periodo. De las envolventes. Y por último, baja la amplitud y aumenta la frecuencia otra vez. Así que acá nos vamos a encontrar un aumento de frecuencia
y una disminución de la amplitud. Bueno, nuestra señal modulada, teniendo eso como envolvente, vamos a dibujarla con otro color para que se distinga bien. Vamos a poner un color que no hayamos usado para aquellos que suelen querer relacionar los colores con los conceptos, que a veces está bien, pero a veces no. Mi señal modulada en realidad va a ser esta naranja, ¿sí? O sea, la voy a dibujar en naranja esta, ¿eh? ¿Está bien? Las envolventes solo para guiarme las dibujé ahí con negro. Pero va a ser así. O sea, va a ir teniendo picos de amplitud de acuerdo a cómo varía la señal moduladora, que en este caso perdón la desprolijidad, espero que se entienda lo que estoy tratando de expresar con este dibujo medio mamarrachesco. ¿Sí? Esa naranja sería la señal modulada en amplitud por esa señal moduladora variable en el tiempo. ¿Está bien? Fíjense la diferencia con lo que habíamos hecho antes, donde la moduladora se mantenía siempre igual en el tiempo, entonces teníamos algo un poquito más parejo. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se ve o cómo se refleja esto en el análisis que nos interesa, que es el análisis del espectro de frecuencias? ¿Sí? Bien, frecuencialmente lo que nos vamos a encontrar es con lo siguiente. Nos vamos a encontrar que para lo que es la frecuencia de la portadora, vamos a tener una concentración, una señal con una intensidad grande. Estamos hablando de AM completa, nada de BLU ni de todo eso otro que también existe y que catalogamos hace un ratito. Nos vamos a encontrar con eso. Ahora, después, lo que, a diferencia de lo que ocurría antes, donde acá yo veía que aparecía una componente fija, con una amplitud fija en dos frecuencias laterales, ¿sí? O dos frecuencias de lado inferior y superior, que estaban fijas siempre todo el tiempo en el mismo lugar, ahora va a pasar algo reflejado, pero a una frecuencia mucho mayor. Recordemos que acá tenemos más o menos unos 100 kHz como mínimo. ¿Sí? Va a pasar algo parecido a eso, pero que se va a ver reflejado en lo que se conoce como banda de frecuencia lateral inferior y banda de frecuencia lateral superior. ¿Sí? O sea, yo acá tendría la banda lateral inferior y la banda lateral superior. ¿Está bien? Esta banda lateral, adentro de estas bandas laterales, me va a aparecer, por ejemplo, acá me va a aparecer algo que podría ser FP menos F1, ¿sí? Mirando esta F1 de acá, en un instante determinado. Y me va a aparecer a la misma distancia, pero para el otro lado, FP más F1. ¿Está bien? Después me va a aparecer una frecuencia mayor, me va a aparecer por acá, pero con la misma amplitud, una FP menos F2, ¿sí? Y más o menos, pero a la misma distancia, pero por el otro lado, unos instantes después va a aparecer acá una señal con frecuencia de portadora más frecuencia 2. Son componentes, recordemos que son señales que están todas mezcladas a la salida formando esa naranja que está ahí, ¿está? Después me va a aparecer de repente, fíjense que aparece
aparecería por acá una componente de FP menos F3 y de la misma manera, pero para el otro lado, por acá, aparecería al mismo tiempo una componente de la señal modulada que tendría un valor de frecuencia de F de portadora más la frecuencia 3 que en ese instante tiene la moduladora. ¿Sí? Y un rato más tarde vamos a ver que mi frecuencia del lado inferior y frecuencia del lado superior va a volver a cambiar porque cambia el valor de frecuencia de la moduladora, que me va a terminar dando un valor quizás por acá más bajito, ¿sí? Que va a ser la frecuencia de la portadora menos la frecuencia 4, ¿sí? Y me va a terminar dando por acá también un valor más bajito que va a ser la frecuencia de la portadora más la frecuencia 4. ¿Está? Bueno, y así yo lo que voy a ver es que en lugar de tener, como cuando modulé con un tono fijo, que la señal modulada tenía tres componentes bien diferenciadas, ¿sí? Esa y esa. Ahora voy a ver que tiene una componente continuamente ahí, apareciendo continuamente, ¿sí? Que sería la componente de la portadora, que no desaparece nunca, y después continuamente están apareciendo componentes de frecuencias diferentes, que son las que tenemos ahí abajo en azul, en verde, ¿sí? Que son la portadora más y menos la frecuencia que en cada instante toma la señal moduladora. ¿Está? Por lo tanto, la señal modulada, la de AM a la salida, veo que va a tomar valores de señal que van a ocupar un ancho de banda, ¿sí? Donde yo voy a tener acá, vamos a cambiar el color, perdón, la desprolijidad a veces, vamos a tener acá un ancho de banda, acá otro ancho de banda, dentro de los cuales van a aparecer, ¿sí? Este ancho de banda sería el de la banda lateral inferior, el de la banda lateral superior. Las frecuencias que van a estar acá dentro son las frecuencias del lado inferior y acá las frecuencias del lado superior. O sea, a todos los valores de frecuencia que están dentro de la banda lateral inferior se los llama frecuencias del lado inferior. ¿Está bien? F de portadora menos F4 es una de las tantas frecuencias del lado inferior que están dentro de la banda lateral inferior. Y Fp más F4, la frecuencia de portadora más la frecuencia 4, es una frecuencia del lado superior de las tantas que hay dentro de la banda lateral superior. Cuando hablo de banda, hablo del conjunto de frecuencias completo. Cuando hablo de una frecuencia de lado, hablo de un valor de frecuencia específico y concreto. ¿Sí? Las frecuencias de lado, entonces, tengo del lado inferior y del lado superior. Bien, ahora, ¿cuáles son estos límites que hay acá? La moduladora no toma cualquier valor. La moduladora, vamos al gráfico acá de frecuencia de la moduladora toma valores que están entre, si es una moduladora de un sonido, que están audible, están entre 20 Hz y 20 kHz. ¿Está bien? O sea que esto que tengo acá, esos 20 Hz, sería lo que se llama frecuencia
de moduladora mínima. Y estos 20 kHz, si trabajo con toda esa banda completa, sería la frecuencia de moduladora máxima. ¿Está bien? O sea, la moduladora tiene una frecuencia de moduladora mínima, vamos a llamarla FM mínima, ¿sí? Y tiene una frecuencia de moduladora máxima. Vamos a llamarla FM máxima, ¿sí? Mi moduladora toma frecuencias entre esas dos frecuencias. Todas las frecuencias intermedias que están entre esas dos frecuencias sería la banda base, o sea, el ancho de banda base ¿sí? El delta de frecuencia de banda base, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la frecuencia de moduladora máxima menos la frecuencia de moduladora mínima. ¿Está bien? Bueno, ¿qué límites voy a tener yo acá en el espectro de frecuencia de la señal modulada? ¿Cuál va a ser la frecuencia límite de la banda lateral inferior? Y esa va a ser, o sea, esta que tengo acá, ¿no? Esta sería. Esa va a ser la frecuencia de portadora menos la frecuencia moduladora máxima. Esta otra que está acá, que es donde termina la banda lateral inferior, que la tendríamos por acá, es la frecuencia de portadora menos la frecuencia moduladora mínima. Esta otra que determina cuál es el valor mínimo de la banda lateral superior, sería el que tengo acá, va a ser la frecuencia de portadora más la frecuencia de moduladora mínima. Y esta otra frecuencia, que va a ser el límite de la banda lateral superior, vamos a ponerlo acá, es la frecuencia de portadora más la frecuencia de moduladora máxima. ¿Sí? Entonces, esos son los límites de las bandas laterales alrededor de la frecuencia de portadora. ¿Está bien? Ahora, ¿qué ancho de banda va a tener la señal modulada? Es lo que queda, ¿no? Por terminar de definir, que sería el que hay desde acá hasta acá. En términos generales, lo que vamos a ver es que de acá hasta acá todo el ancho de banda de AM, que se llama, ¿sí? Ancho de banda de la señal de amplitud modulada. ¿De qué va a depender ese ancho de banda? Va a depender del ancho de banda base, de la señal base. ¿Y cuánto va a ser? Y este ancho de banda de la señal base, podríamos decir que si la F mínima, ¿sí? Si a esta la tomo como 0, más o menos, entonces el ancho de banda de la señal de la banda base es FM máxima.
¿sí? Si fuese cero la frecuencia modulada de la frecuencia modulada mínima. ¿Está bien? Entonces, lo que puedo ver es que yo acá tengo de acá a acá, tengo más o menos, podríamos decir, un ancho de banda base en cuanto a tamaño, ¿no? No a ubicación. Y acá tengo un ancho de banda igual para la banda de la lateral superior, tengo un ancho de banda de frecuencia de banda base. O sea que acá lo que termino teniendo es que el ancho de banda de frecuencia de AM, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces el ancho de banda de la frecuencia de las frecuencias de banda base. ¿Sí? O sea que aproximando más o menos las cosas, me quedaría 2 veces la frecuencia moduladora, el valor de la frecuencia moduladora máxima es el valor del ancho de banda de la señal de amplitud modulada. ¿Esto cómo es? Es simétrico, podemos asegurar, a ambos lados de la frecuencia de portadora. ¿Está bien? O sea, es un ancho de banda base para un lado de la frecuencia portadora y otro ancho de banda base para el otro lado de la frecuencia portadora. Bueno, espero no haber mareado mucho con todo esto, pero hemos hecho así un análisis de lo que es el espectro de frecuencia y el ancho de banda de la señal de AM. Y he tratado de mostrar un poquito más, que se vaya entendiendo un poquito más cómo es no solo lo frecuencial, sino un poquito lo temporal, más allá de que nos vamos a encargar de lo temporal en próximas videoclases. Bueno, un abrazo para todos.